Bueno, bienvenidas y bienvenidos una vez más al video podcast de la Unidad para las Víctimas Voces que Transforman. Hoy en este episodio estamos con Luz Marina H. Ella es una defensora de los derechos humanos. Impulsó la creación del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado, Movice, en 2005 y durante más de 45 años ha sido líder sindical en el sector bancario y en la Fiscalía General de la Nación, y hoy está con nosotros. Luz Marina, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación. Me gustaría empezar que nos contaras un poco, si tú te presentaras, ¿cierto? ¿Quién es Luz Marina? Bueno, yo soy una mujer colombiana, bogotana de pura cepa, madre de 4 hijos, 2 hijas y 2 hijos, abuela de 2 niñas y un niño, ¿sí? Luchadora por reivindicar la memoria de quienes no nos acompañan hoy, porque el Estado, por acción o por omisión, tomó la decisión de que nos siguiera. Fui dirigente sindical durante 49 años de mi vida, en el sector bancario 18 y en la Fiscalía General de la Nación por 31 años. ¿Sí? Es más que, pues, digamos, evidente que el tema de la desaparición forzada está en el centro de tu corazón, y quisiera preguntarte cómo ese hecho impactó tu vida. Bueno, para mí fue muy duro. De una parte porque en el momento que desaparecen al negro, que era como yo le decía y como le sigo diciendo, creo que fue en el momento en que nuestra relación estaba a lo máximo, ¿sí? En que yo sabía que podía contar con él y él sabía que podía contar conmigo. Teníamos a nuestro hijo, a Camilo, y compartíamos un sueño, que era construir un país diferente. Cuando a él lo desaparecen, yo me encuentro en la ciudad de Santa Marta y él está en Bogotá. Él por última vez me llama el día 18 de noviembre de 1986, me llama al Banco Cafetero sobre las 4 de la tarde. Y dentro de lo que me dice, estoy sintiendo pasos de animal grande. Cuando él me dice eso, yo le digo, negro, yo ya tengo organizada la tarea aquí, que era el 20 de noviembre, yo me vuelvo para Bogotá. Y él me dice, no, quédate allá, haz tu tarea y yo te llamo el 20. Estoy esperando esa llamada. Cuando vuelvo a Bogotá, que lo hago el día 22 de noviembre, vengo con un compañero de la Junta que se llama Uriel Humanes. Y yo le dije, Uriel, acompáñeme a donde debe estar el negro esperándome. ¿Sí? Él tiene modos de llevarlo a la casa y hablamos. Él me acompañó y cuando no vi al negro, sentí que la tierra se abrió. Dije, algo pasó. Y empiezo a buscarlo. ¿Dónde? Con la gente que yo conocía que andaba con él. Y empecé la búsqueda de 2 formas. Una, le informé a SFAES inmediatamente que mi compañero no aparecía. Pero yo, un mes y medio antes, le había hecho la promesa de que yo no andaría por las calles cargando su foto, mostrándole mis heridas a nuestro enemigo, que era el Estado. Eso para mí fue muy duro, porque era
hacer la denuncia pública o hacer la búsqueda sola. Y la hice sola. Recorrí ese país a lo largo y ancho, sin ningún resultado. Y entonces, ¿cuáles fueron como esas cosas, no sé si llamarlo cualidades, pero de pronto como esas cosas que fueron saliendo a flote, tuyas, que empezaste a reconocer de ti misma durante este largo proceso? Empecé a tener más claro lo que significaba el quitar de en medio a la gente que se oponía al Estado. Y yo tenía muy claro, con él habíamos hablado, de que podía pasarnos algo. Pero yo siempre esperaba una bala, que a uno lo matara, ¿sí? O que a él lo mataran. Nunca esperé una desaparición forzada. Y la búsqueda sola me enseñó varias cosas. Me enseñó a manejar todos los obstáculos a que uno se enfrenta en la búsqueda de una persona. Y esos obstáculos empiezan porque va uno a la policía y yo fui a lo que llamábamos en ese momento estación 100 de policía y recibí la respuesta: usted preocupada y él debe estar feliz en el lugar con la otra. Esa fue, y es una respuesta que le siguen dando a la gente, ¿sí? Luego empecé a entender que nunca y hasta hoy no hay ningún caso que diga lo contrario. A la gente la desaparecen en un sitio y la llevan a otro sitio. Entonces empezar esa búsqueda por diferentes partes del país fue algo que me fortaleció, me dio fuerzas, porque también empecé a encontrar otras personas que estaban buscando. Y ahí te quería hacer como una pregunta, porque claro, la lucha, según entiendo, pues en la cronología de la historia, inició inmediatamente, él desapareció, ¿cierto? Y te fue mostrando un montón de cosas que tú empezaste a descubrir de ti misma y de esa fortaleza que yo no sé uno dónde saca para hacer todos esos trámites. Y entonces la pregunta era, ¿cuáles fueron esos otros motivos que fueron apareciendo del camino? Porque ya no era solo, o sea, siempre va a ser la búsqueda de Eduardo en el corazón, pero ya hay también otros motivos más que fortalecen la lucha. Entonces te quería preguntar por eso, por esas otras personas. Uno empieza a ver que no solamente es uno, ¿sí? Sino que alrededor hay otras personas que incluso para mí todavía hay hechos mucho más graves dentro de la desaparición. Porque yo conocí compañeras que tienen 5 familiares desaparecidos, 8 familiares desaparecidos, 12 familiares desaparecidos. Y terminé diciendo, no, pues a mí no me pasó nada, solamente una persona, ¿sí? Y empecé a entender que buscando a otros puedo encontrar al negro. Sí. No al contrario. Mi compañero es importante para mí, pero para la comunidad en general somos todos los desaparecidos. Y como yo, por mi formación de dirigente sindical, por mi formación jurídica, puedo aportarle a la gente. Y eso ha hecho que ayude a otras familias en la búsqueda y el encuentro de sus familiares. En ese trabajo, pues digamos que han pasado muchísimos años desde que tú iniciaste esa lucha, no solo como líder sindical, sino ya después de la desaparición de Eduardo. Entonces, ¿cuáles pueden ser algunas como de esas diferencias de antes y ahora? Hay muchísimas diferencias. Primero, porque en esa época, en la década de los 80, 90, la desaparición no estaba tipificada. O sea, a la gente, jurídicamente, las investigaciones eran por secuestro simple.
Y eso tiene implicaciones en la búsqueda, ¿sí? Segundo, que no existían las instituciones que hoy en día existen. Entonces, éramos los familiares los que buscábamos. A nosotros no nos ayudaba ni la fiscalía, ni medicina legal, ni la unidad. No, éramos nosotras las que empezamos a abrir brecha, ¿sí? Las que empezamos a decir, a ver, hagamos por aquí esto, hay que hacer eso, y las que empezamos a juntarnos no solamente en Colombia, sino que también nos juntamos con gente que tenía más experiencia que nosotras, como las madres de Plaza de Mayo, ¿sí? Entonces eso le va haciendo a uno poseedor de un conocimiento que no tenía, pero también el amor que uno profesa por ese ser que no está ahí es el que lo motiva a uno. Ese amor también es un motor, ¿sí? Y es un motor que no se apaga, que está ahí siempre. Pero tú crees que sí estamos como mucho más hacia este lado, pues hacia allá, hacia adelante, en cuanto a construcción de paz. Tú que has vivido en carne propia, pues todos los estragos del conflicto. Difícil pregunta. Porque en ese país la violencia sigue estando incrustada, no solamente en una política del Estado, sino que los ciudadanos hemos construido lo que somos también dentro de la violencia. Y eso hace que sea muy difícil la construcción de la paz. Muy difícil, no es posible. ¿Sí? Y nosotros como víctimas tenemos la obligación de dejar una semilla a la gente. No queremos que los hechos se repitan. No queremos que ningún colombiano más tenga que pasar por lo que pasamos. ¿Cuál sería un mensaje para el país, para el gobierno, para la sociedad, de parte de Luz Marina H? Pues el mensaje es que las víctimas tenemos que estar ahí. Si las víctimas no estamos, por ejemplo, yo hablo de las víctimas de las BACRIM. Si no están allá, si no se les permite hablar, ¿sí? No hay paz, porque siempre dentro de todo este mare magnum que hemos tenido que vivir, queda el sinsabor de no conocer qué pasó. ¿Cómo te imaginas el futuro de las víctimas en nuestro país? Yo me soñaría con un futuro no solamente para las víctimas, sino para todo el mundo. Un futuro de una sociedad que no tenga exclusiones, donde quepamos todos, ¿sí? Donde no se nos quite la vida por pensar diferente, donde la gente tenga posibilidad de leer, estudiar, gritar, reír, bailar, tomar, ¿sí? Que eso es lo que hoy la gente no hace con libertad, porque la violencia instaurada aquí hace que de todas formas la gente haga eso hasta cierto punto. Hoy las víctimas exigimos no repetición. Hoy las víctimas exigimos conocer la verdad. Y hoy las víctimas queremos que en Colombia, si se cumple la no repetición, podamos vivir en un país diferente. Muchísimas gracias.